Es decir, la información que hoy se publica en el país sobre que las cosas no eran como nos las habían contado respecto a la amnistía fiscal, sino que son todavía peor, es decir, que va a haber gente casi que no tenga que pagar ni el 10%, pues realmente contrasta con lo que le está pasando a una gran parte de familias extremeñas, ¿no? Que no solo a partir del día 1 de julio han empezado a tener que pagar más por la luz, sino que han tenido que empezar a pagar también más por la gasolina, han tenido que pagar más por el agua, por la tasa Monago, mientras que a los delincuentes de cuello blanco se les permite el que puedan legalizar, blanquear su dinero sin haber aportado y sin aportar apenas un 1% a lo que es el espacio público que compartimos, ¿no? Estos son los mensajes, a mi juicio, que de verdad hacen daño en la sociedad. Estos son los mensajes que realmente le trasladan al ciudadano aquello de que si realmente merece la pena hacer el esfuerzo que todos estamos haciendo, porque es un esfuerzo que no está siendo redistribuido, sino que está siendo y está cargando especialmente sobre las espaldas de la parte más débil de la sociedad.